Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 14 de septiembre del año 2023 con este apunte sobre una obra de Martín Lutero, Lutero en la dieta de Worms, de 1521. La verdad es que no es una obra de Lutero. Es una obra que fue escrita y realizada por sus amigos, que describe lo que sucedió ese tenso día que era el 17 o 18 de abril de 1521, cuando efectivamente Martín Lutero se presenta en la dieta de Worms. Se enfrentaría a las preguntas formuladas por la comisión frente al emperador Carlos V. Se le pidió que se retractara de todos sus escritos, pero Lutero no lo hizo y finalmente se destacó por su defensa. Veamos entonces cómo lo hace Martín Lutero. Bueno, la verdad es que esta asamblea se hizo para que se discutiera la cuestión que ya había formado una especie de conflicto entre Lutero y la Iglesia. Entra Martín Lutero en Worms el 16 de abril de 1521, llamado por el emperador Carlos V. Hace 3 años Lutero había publicado en Wittenberg, Sajonia, para una disputación algunas tesis contra la tiranía de Roma. Y estas no fueron refutadas, pero sí destruidas y quemadas. Pero el asunto empezó a escalar en un tumulto cuando el pueblo defendía el Evangelio contra los clérigos. De este modo se citó a Lutero por medio del heraldo imperial, además de letras de salvoconducto extendidas para este fin por el emperador. Se hospedó en la casa de los caballeros de Rodas, donde lo atendieron muy bien. Al día siguiente, 17 de abril, fue a visitarlo Ulrico von Pappenheim, mariscal del imperio, quien le mostró a Lutero una orden para presentarse ante el emperador para una audiencia. Lutero acepta con prontitud. Una vez frente al emperador, se le dijo que no dijese nada sin ser preguntado. Y en ese mismo momento se produjo el interrogatorio contra Lutero. Y adivinen quién parte con este interrogatorio. ¿Ah? Un viejo amigo, vamos a decir, un viejo amigo, de manera irónica, de Lutero. ¿Ah? Juan Eck. Nosotros ya en podcasts anteriores habíamos abordado de la figura de Juan Eck y lo confrontacional que fue con Lutero. Bueno, Juan Eck dice lo siguiente: la majestad imperial te ha citado aquí, Martín Lutero, por estas dos causas. Primero, para que reconozcas públicamente en este lugar si son tuyos los libros divulgados hasta ahora bajo tu nombre. Segundo, una vez que los hayas reconocido, si quieres que todos sean considerados tuyos o si deseas revocar algo de ellos. En ese momento estaba Jerónimo Schurf, que era el abogado de Lutero, que dice lo siguiente: que se lean los títulos. Entonces se recitaron nominalmente los libros de Lutero, como por ejemplo Comentario a los Salmos, Las Buenas Obras, el Comentario al Padre Nuestro, entre otros folletos cristianos no contenciosos. Y aquí habla Martín Lutero. Fíjense lo que dice Lutero. Es bien largo. Dice: la majestad imperial me propone dos preguntas. Primero, si quiero que todos los libros que llevan mi nombre se consideran míos. Segundo, si tengo la intención de mantener su contenido o de revocar en efecto algo de 10 que hasta ahora he publicado. A estas dos preguntas responderé breve y rectamente según pueda. Primero, no puedo dejar de incluir entre los míos los libros ya nominados, ni jamás negaré algo de ellos.
En cuanto a la próxima cuestión, si mantengo por igual todo o si revoco lo que se considere dicho sin un testimonio de las Escrituras, se trata de un asunto de la fe y de la salvación de las almas y concierne a la palabra divina. No hay nada más sublime tanto en el cielo como en la tierra, y con razón todos debemos venerarla. Por ello, sería temerario y a la vez peligroso afirmar algo que no estuviese bien pensado. Sin meditación previa podría aseverar menos de lo que al asunto demanda, como asimismo más de lo que a la verdad corresponde. En ambos casos yo caería bajo la sentencia enunciada por Cristo, cuando dijo: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón ruego y suplico a vuestra majestad que se me conceda tiempo para reflexionar, a fin de que en la interrogación pueda contestar satisfactoriamente, sin incurrir en la ofensa a la palabra divina y sin caer en un peligro para mi alma. Eso es lo que dice Lutero. Y Juan Eck responde: Martín, aunque por la horda imperial hubieses podido comprender suficientemente para qué te han citado, y por esta causa no mereces que se te dé más tiempo para pensar, no obstante la majestad imperial, por clemencia innata, te concede un día para meditar, con el fin de que mañana a la misma hora comparezcas ante él bajo la condición de que no presentes tu declaración por escrito, sino que la expongas oralmente. Luego de esto, el heraldo condujo nuevamente a Lutero a su albergue. Muchas personas lo amonestaron en el transcurso, pero llegó sano y salvo. Al día siguiente, el 18 de abril, el heraldo lo visitó nuevamente y lo llevó a la corte del emperador, y comenzaría el oficial hablando. Es decir, cuando hablamos del oficial, estamos hablando de Juan Eck, este adversario de Lutero, que diría: la majestad imperial te fijó esta hora, Martín Lutero, puesto que admitiste públicamente que los libros ayer nombrados eran tuyos. Además, en cuanto a la cuestión de que si querías que algo de ellos fuera tenido por írrito o si aprobaras todo lo que publicaste, pediste un plazo para reflexionar que ha expirado ahora, aunque por derecho no hubieras debido solicitar más tiempo para pensar, puesto que con tanta anticipación sabías a qué habías sido citado. Además, todos están de acuerdo con la cuestión de la fe, que es tan cierta que cuando se le pregunta a cualquiera en alguna oportunidad, puede dar segura y constante razón de ella, y más aún a ti, tan grande y tan docto profesor de teología. Adelante, entonces, responde al requerimiento de su majestad, cuya benignidad notaste al pedir un plazo para meditar. ¿Quieres defender todos los libros que reconociste como tuyos o deseas retractarte de algo? Ahora viene Lutero a responder a Juan Eck. Serenísimo señor emperador, ilustrísimos príncipes, clementísimos señores, a la hora que se me fijó anoche, comparezco obedientemente y suplicando por la misericordia de Dios que vuestra serenísima majestad y vuestras ilustrísimas señorías se dignen escuchar clemente esta causa que es justa y recta, tal como yo lo espero, y perdonar benignamente si no le hubiera dado a alguien por impericia los títulos que le corresponden, o si de alguna manera hubiera pecado contra las costumbres y el ceremonial de la corte, puesto que no soy hombre acostumbrado a ella, sino a las celdas del convento. No puedo declarar sobre mí otra cosa, sino lo que hasta ahora he enseñado y escrito con simplicidad de corazón, teniendo en vista solamente la gloria de Dios y la sincera instrucción de los fieles cristianos. Serenísimo emperador, ilustrísimos príncipes, vuestra serenísima majestad me propuso ayer dos preguntas, a saber, si yo reconocía como míos los libros nombrados y editados bajo mi nombre, y si quiero perseverar en ellos defendiéndolos, o si deseo revocarlos. Di una respuesta pronta y clara a la primera, y en esto persisto hasta ahora, y persistiré eternamente. Es decir, estos libros son míos, y yo los publiqué bajo mi nombre, a no ser que hubiera sucedido en el ínterin, por casualidad, que alguno de los émulos, de mis émulos, ya sea por astucia o por sagacidad importuna, hubiese cambiado algo en ellos
o sacado taimadamente una parte, puesto que plenamente no reconozco nada que no pertenezca a mí, y no os haya sido escrito por mí mismo, con exclusión de toda interpretación sutil de cualquiera. Hay pues algunos en los cuales he expuesto la fe religiosa y la moral de una manera tan sencilla y evangélica que los mismos adversarios se ven compelidos a admitir que son útiles, inofensivos y claramente dignos de ser leídos por cristianos. Incluso la bula, si bien es impetuosa y cruel, reconoce que algunos son inocuos, aunque los condene también con un criterio verdaderamente monstruoso. Por lo tanto, si yo empezase a revocarlos, os ruego, ¿qué haría sino condenar como único entre todos los mortales esta verdad que amigos y enemigos por igual confiesan pugnando solo frente al criterio concorde de todos? Otra clase de libro la componen aquellos que atacan al Papa y a los asuntos de los papistas, en cuanto que sus doctrinas y sus pésimos ejemplos han devastado al mundo cristiano mediante un mal que afecta tanto el cuerpo como el espíritu. Nadie puede negarlo o disimularlo, porque la experiencia de todos y las quejas universales atestiguan que por las leyes del Papa y por doctrinas humanas, las conciencias de los fieles fueron enredadas, vejadas y torturadas en la forma más horrible, mientras la increíble tiranía devoró los bienes y el patrimonio, sobre todo en esta ínclita nación alemana, y aún sigue devorándolos sin cesar hasta el día de hoy por medios indignos, mientras ellos mismos, con sus propios decretos, como Dicto 9, el 25, el 1 y el 2, advierten que las leyes y las doctrinas del Papa han de tenerse por erróneas y réprobas cuando se oponen al Evangelio y a la sentencia de los padres. Por consiguiente, si yo revocara también estos libros, no habría hecho otra cosa que fortalecer más la tiranía y abrir ya no las ventanas, sino las puertas a tanta impiedad, que robaría más amplia y más libremente de lo que se ha atrevido a hacer jamás hasta este momento. Y por el testimonio de esta revocación mía, el reino de su maldad muy licenciosa y del todo impune se hará completamente intolerable para el mísero vulgo, y no obstante quedaría fortalecido y consolidado, principalmente si divulgasen la noticia de que yo lo hice en virtud de la autoridad de vuestra serenísima majestad y de todo el imperio romano. ¡Oh Dios mío! ¿Qué tapujo sería yo para la malignidad y tiranía? Continúa Lutero. El tercer género lo componen los libros que escribí contra algunas personas privadas, y como ellos dicen, distinguidas, es decir, las que se empeñan en defender la tiranía romana y en aniquilar la piedad que yo enseñaba. Confieso que he sido más acervo de lo que corresponde a mi estado de monje profeso. No quiero tampoco pasar por santo ni estoy disputando sobre mi vida, sino sobre la doctrina de Cristo. No es correcto tampoco que revoque estos escritos, porque debido a semejante retractación, nuevamente podría acontecer que bajo mi patrimonio reinase la tiranía y la impiedad y se ensañaran contra el pueblo de Dios de una manera más violenta que nunca. Sin embargo, como soy hombre y no Dios, no puedo defender mis libritos con otra protección que con aquella que el mismo Señor Jesucristo defendió su doctrina. Cuando antes Anás lo interrogaron sobre su doctrina y un criado le dio una bofetada, dijo: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Si el mismo Señor, que sabía que no podía errar, no obstante, se negó a escuchar un testimonio contra su doctrina, ni siquiera por el siervo más vil, cuanto más que yo soy una vez capaz solo de errar, debo desear y esperar que alguien quiera dar testimonio contra mi doctrina. En consecuencia, vuestra serenísima majestad ilustrísimas, señorías, ruego por la misericordia de Dios que cualquiera, en fin, ya sea el más alto o el más bajo, con tal que sea capaz de testimonio, me convenza de mis errores y los refute por medio de escrituras proféticas y evangélicas. Estaré del todo dispuesto, si me convencen, a renunciar a cualquier error y seré el primero en arrojar mis libros al fuego. Continúa Lutero. Creo que por mis declaraciones queda patente que he considerado y examinado bastante los riesgos y peligros
como asimismo las pasiones y disensiones que se produjeron en el mundo con ocasión de mi doctrina, y de los cuales me amonestaron ayer grave y fuertemente. Pero el aspecto más agradable en estos asuntos lo constituye para mí el ver que surgen pasiones y disensiones a causa de la palabra de Dios. Es en efecto el camino, la oportunidad y el resultado de la palabra divina, como Cristo dice: no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, etc. Por ello, hemos de pensar cuán maravilloso y terrible es nuestro Dios en sus consejos para que aquello que aplicamos con el objeto de aplacar las pasiones no se transforme por ventura más en un diluvio de males intolerables, si empezamos a condenar la palabra. Y hay que procurar que no resulte infeliz y desafortunado el gobierno de este adolescente óptimo, el príncipe Carlos, en el cual después de Dios se cifra gran esperanza. Podría ilustrar esta afirmación con abundantes ejemplos tomados de las Escrituras. El faraón, el rey de Babilonia, los reyes de Israel, se arruinaron completamente cuando trataban de pacificar y estabilizar sus reinos mediante consejos sapientísimos. Es el mismo Dios que prende a los sabios en la justicia de ellos y que arranca los montes antes de que se den cuenta. Por tanto, es menester temer a Dios. No digo esto porque jefes tan altos necesitan de mi enseñanza y admonición, sino porque no debería sustraerme a la debida obediencia a mi Alemania. Y con estas palabras me encomiendo a vuestra majestad serenísima, a vuestras señorías, rogando humildemente que no toleréis que por los celos de mis adversarios, sin causa alguna, quede aborrecible para nosotros. He dicho. Fíjense que después de todo esto dicho, el orador del imperio dijo en tono de reproche, o sea, reprochó a Martín Lutero de que no había respondido a la pregunta y que no debía cuestionarse lo que ya anteriormente se había condenado y definido en los concilios. Por ello, lo que se le pedía era una respuesta simple, no ambigua, si quería revocar o no lo dicho en sus libros. Y entonces contesta Martín Lutero: como pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, le daré de un modo que no sea ni cornuna ni dentada. Si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia, que está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia, dice Martín Lutero. Y fíjense ahora responde Juan Eck. Miren lo que dice: Martín, contestaste con más inmodestia de lo que corresponde a tu persona y además no respondiste a la pregunta propuesta. Hiciste varias distinciones entre tus libros, pero de manera que todo ello no facilita en nada la investigación. Si te retractases de aquello de los cuales consta buena parte de tus errores, indudablemente su majestad imperial, por clemencia innata, no toleraría que se persiguiesen los demás que son buenos. Pero resucitas los errores ya condenados, y ya condenados por los concilios generales de Constanza, compuesto por toda la nación alemana, y quieres que se te refute por las Escrituras. En eso estás delirando gravemente. ¿Qué objeto tiene suscitar una nueva discusión sobre asuntos ya condenados a través de tantos siglos por la Iglesia y el concilio? A no ser que acaso se deba rendir cuenta a cualquiera de todo asunto. Si alguna vez se impusiera la norma de que cualquiera contradijese a los concilios y a los pensamientos de la Iglesia, debería ser refutado por pasajes de las Escrituras. No tendríamos nada cierto determinado en la cristiandad. Y esta es la causa por la cual su majestad imperial te exige una respuesta simple y clara, ya sea negativa o afirmativa. ¿Quieres defender todos tus libros como católico o quieres revocar algo de ellos? Eso es lo que dijo Juan Eck. Y después de esta exposición de Juan Eck,
Lutero rogó a la majestad imperial que no fuera compelido a retractarse de sus escritos sin claros fundamentos. Y ahí dice Martín Lutero, una frase muy famosa de él, que Dios me ayude. Al día siguiente, el 20 de abril, el emperador se reuniría con príncipes, duques y demás estados para dar una declaración. Habla entonces Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dijo: nuestros antepasados, que eran también príncipes cristianos, fueron, no obstante, obedientes a la Iglesia romana que ahora impugna el doctor Martín. Y como éste se ha propuesto no ceder ni un ápice en sus errores, no podemos apartarnos con decoro del ejemplo de nuestros mayores y hemos de proteger la antigua fe y prestar ayuda a la Santa Sede. Por ello, perseguiremos a Martín y sus correligionarios con la proscripción y con otros medios cualesquiera para cerrar el camino. Esto es lo que dijo Carlos V. Pero a pesar de esta declaración, el emperador tenía en consideración un salvoconducto que le darían a Martín Lutero, ya que fue una promesa dada desde el principio. El 22 de abril, Juan Eck le dijo a Lutero que se presentase ante él a la hora sexta del próximo miércoles en la residencia del arzobispo de Tréveris. Claro, o sea, hay que explicar un poco lo del salvoconducto. Ustedes se darán cuenta que al Lutero no retractarse de sus escritos tendría que ser condenado. El mismo Carlos V lo dice acá. Y eso lo llevaría a la ejecución. El tema es que a Martín Lutero se le prometió un salvoconducto, es decir, una especie de documento que permite a aquel que lo tiene transitar o permanecer en un lugar sin riesgo alguno. Claro, porque como iba a ser condenado, entonces le ofrecieron este salvoconducto. Cosa que no sucedió con Jan Hus, considerado uno de los padres de la Reforma Protestante, porque él, al igual que Lutero, también postuló algunos escritos que eran controversiales a la Iglesia Católica. Lo condenaron, pero a él no le dieron ningún salvoconducto. Y lo mataron. Bueno, luego de esta invitación que le hace Juan Eck, entre los muchos doctores que asistieron, el doctor Behus declaró que la obra de Lutero destruía toda la institución de la Iglesia. Existía un libro en particular llamado La Libertad Cristiana, que por cierto ya hemos analizado en otro podcast, que decía que el vulgo lo utilizaba como liberación y desobediencia. Si bien Lutero tiene otras buenas obras como Justicia Triple, debe tener cuidado porque el árbol no se conoce por la flor, sino que por sus frutos. Finalmente dijo que si Lutero no se retractaba de sus escritos, entonces lo tendrían que desterrar. Y a esto Martín Lutero responde: clementísimos e ilustrísimos príncipes y señores, lo más humildemente que puedo os doy gracias por esta clementísima y benignísima voluntad a que se debe esta admonición. Reconozco pues que soy un pobre hombre demasiado vil para ser amonestado por tan grandes príncipes. No he criticado todos los concilios, sino solo el de Constanza, y principalmente porque condenó la palabra de Dios, lo cual queda evidente por este artículo de Jan Hus, que allí fue desaprobado. Decía: la Iglesia de Cristo es la universalidad de los predestinados. Esta proposición la condenó el Concilio de Constanza y con ella este artículo de fe: creo en una santa Iglesia católica. Esto es lo que dice entonces Martín Lutero. Cuando todo el asunto terminó, Juan Eck llamó a Lutero a su comedor. Ahí se encontraban otros doctores como Cocleo, Jerónimo, Schurf y Nicolás Amsdorf. Eck le dijo que las herejías siempre nacían de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el Padre es mayor que yo indujo a Arrio a dudar de la Santísima Trinidad. Nosotros ya hemos visto en otros podcasts la condena que se le hizo al arrianismo por parte, sobre todo, de San Agustín de Hipona. Luego, Cocleo dijo a Martín que se abstuviera de su propósito y que no enseñara más. No solo eso, luego le trató de persuadir que renunciara al salvoconducto y que debatiera públicamente con él. Lutero no aceptó esto.
Finalmente, el salvoconducto se hace efectivo y Lutero puede volver a su domicilio con la condición de que no altere al pueblo con sus discursos durante el viaje. Y a esto Lutero contestó: como a Dios le plugo, así sucedió. Bendito sea el nombre del Señor. Ante todo, muy humildemente, doy las gracias a la serenísima majestad imperial, a los príncipes electores, a los príncipes y demás estados del imperio por la audiencia tan benigna y clemente, como asimismo por el salvoconducto que se ha observado y se observará. En todo este asunto, solo he deseado una reforma conforme a las Sagradas Escrituras y en ella he insistido con toda urgencia. En lo demás, toleraré todo por parte de la majestad imperial y del imperio, vida y muerte, fama e infamia. No me reservo absolutamente nada para mí, sino el solo derecho de confesar y testimoniar libremente la palabra del Señor. Con toda humildad me encomiendo y me someto a la majestad imperial y a todo el imperio. De esta forma, entonces, el 26 de abril, Lutero sale de Worms para dirigirse a Wittenberg, acompañado con escolta. Y así termina esta obra de Lutero en la Dieta de Worms de 1521. Puede ser que este texto no tenga la objetividad clara, debido a que es muy probable que lo hayan escrito sus amigos. Muchos dicen que en efecto fue así. Sin embargo, el hecho claro es que Martín Lutero sí pasó por esta situación, sí tuvo que enfrentarse a la corte del rey Carlos V y no se retractó de sus escritos por mucho que lo incitaran y amenazaran con ello. No obstante, si bien esto termina bien, valga la redundancia, no es el fin del camino para Martín Lutero. Aún quedan todavía otras asperezas que va a tener que enfrentar, Su próxima obra tiene que ver con la dieta del año 1530 en Augsburgo. Por lo tanto, seguimos con Martín Lutero y tenemos que ver qué controversias se llevan a cabo por medio de su biografía, ¿no? O más bien por medio de sus ideas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.